eso vamos a hacer. Yo pensaba haberle dado qué alternativas tenemos desde el lado de los lectores, los televidentes y los radioyentes ante este panorama, y al final casi nos lo han contestado. Liliana, si quieres. Sí, yo por animar, incluso a Rodolfo, decir que, bueno, el tema de nosotros venimos tratando desde hace mucho tiempo el tema de la información más que del periodismo, porque el periodismo, salvo el periódico 15M, que lo han tomado con mucha seriedad, pues la verdad es que desde las asambleas hemos podido abordar muy poco este tema. Lo que sí abordamos desde hace mucho tiempo es el tema de la radio, porque todos somos conscientes que la radio surge también como un medio totalmente gratuito. De hecho, yo me acuerdo que en Nicaragua, en los años, en la época de eso, una de las 5 mejores radios de América Latina era nicaragüense, uno de los países más pobres de América Latina. Y esa radio, que era Radio Sandino, pues era capaz de emitir con muy poco. Yo fui a los estudios de la radio allí con las cestas de cajas de huevo y con unas emisiones verdaderamente pequeñas, y aún así podía dar una radio tan de calidad que daba incluso culebrones de estos de la historia de Sandino, de la historia de las diferentes revoluciones y tal, con una calidad impresionante. Las cintas están ahí para cuando alguien se encargue de ellas. O sea que realmente, digamos, todo lo que has dicho con las transnacionales, pero es verdad que podemos hacer, que podríamos generar, si tuviéramos esos profesionales y esos maestros que nos hacen falta, y ese es el problema, que no están los maestros. Si nos fuera posible realmente generar esos medios. Entonces, yo sí creo que bueno, que los periodistas sí tienen, o sea, los que se han formado en la información y en la comunicación, los que son expertos, sí de alguna manera tenían que asumir de alguna forma, como lo estamos asumiendo en todas las profesiones, ¿no? En la economía, en el derecho, en la sanidad, en cantidad de cosas, en la enseñanza, pues una serie de labores de carácter social, justamente para trasladar ese conocimiento, que al fin y al cabo la información, al igual que la sanidad, al igual que la enseñanza, al igual que muchas otras cosas, son servicios, deberían seguir siendo considerados servicios públicos, y defender, pues por ejemplo, igual que defendemos los hospitales y las escuelas, pues también una radio o una televisión como Telemadrid, por ejemplo, que están en una movilización importantísima, pues deberíamos defenderlas con tanto ahínco, porque son tan esenciales para nuestra condición de ser humanos, de civilización y todo lo demás, como la sanidad misma. Depende nuestra vida, depende nuestro futuro, nuestra sobrevivencia de esa información, de que tengamos esa información oportunamente, y además de calidad, con toda la objetividad posible. Entonces, nada, yo sí quería romper una base en el sentido de que, vale, los periodistas no sois, desde luego, no podéis ser los peores dentro de esta cadena, ¿no? Igual que los políticos o los banqueros, pero cada una de estas actividades tenemos que tomárnoslo como una responsabilidad, ¿no? Los abogados también estamos denigrados en todas partes, o sea, somos los ladrones del tema, pero como no nos involucremos, comprometamos con este momento, sobre todo en este momento, para hacer cosas, pues es que la gente, en fin, es que no podemos salir del agujero. O sea, ese compromiso desde el punto de vista de los saberes es absolutamente indispensable, y por eso pues yo alabo gente que se lo está tomando en serio, como en el periódico 15M, o las radios libres, o la gente de Telemadrid y Televisión Española, que está dando la guerra por conservar esos medios, ¿no? Eso es fundamental. O sea, ahora mismo muchas de las acciones que se están haciendo justamente en los medios alternativos o en los medios públicos que nos lo están robando, ¿no? Entonces, nada, le decía esto al compañero para animarle. Gracias, Liliana. No, si yo no estoy desanimado, no digo que esté desanimado, yo planteé la realidad, esta es la realidad. Nos guste o no nos guste, también planteé que hay gente que sí que está trabajando. El problema, en realidad, no es que no haya gente
dispuesta a trabajar. Bueno, a ver, hay gente y hay gente que no, está claro. Pero tenemos por un lado el sector de gente que se jubiló, se prejubiló o la prejubilaron y que salió de la profesión cansada, quemada y ya no tiene ganas de nada, la verdad. Pero todavía es joven, tiene 63, 64, 65, 66 años, pues le dieron una pasta y se dedica a vivir y ya está, tampoco se le puede criticar. Hay un sector muy grande, que somos los que estamos entre los 40 y 55, por ahí, 60, que tenemos que seguir viviendo. Y el problema es que todo ese trabajo, todo ese volumen de trabajo que hay que hacer para levantar, o sea, hacer una radio es muy fácil. Técnicamente es facilísimo tener una radio. Cualquiera casi puede montar una radio con 4 conocimientos que tenga. Después otra cosa es el alcance que tenga y hasta dónde puede llegar. Pero montar lo que es técnicamente una radio es sencillo. Ahora, generar contenidos para esa radio, generar una programación para una radio durante, no digo 24 horas, pero por lo menos las horas centrales del día, y que esos contenidos sean suficientemente interesantes para salir a competir en el dial, generalmente con un alcance corto, con las radios que ocupan el dial habitualmente, porque además las radios que se pueden montar en casa son FM, y la FM es la que evidentemente está llena de radios. Eso ya es más complicado, pero conseguir que te escuchen es complicado, y si no te escuchan nunca vas a tener ingresos. Si nunca vas a tener ingresos es puro trabajo social, y hay gente que tiene que seguir tratando de generar ingresos, y hoy generar ingresos con este trabajo es muy complicado. Eso no lo dije, ¿eh? Esperaba que me hicieran alguna pregunta. Venga. ¿Eso? ¿Va sobre mí? Ah, bueno, espera. Entonces lo digo. Pero voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo llego acá en el año 88, al poco tiempo, a los 2 meses, tengo la suerte de publicar un par de artículos de portada en Cambio 16. Y me pagaron por cada uno de ellos lo que sería hoy el equivalente a 600 euros, 100.000 pesetas. Hoy es casi imposible que te paguen 600 euros por un artículo. Hoy, 25 años después, no sé cuánto fue la inflación acumulada en 25 años, igual Liliana lo sabe, pero bueno, es casi imposible. Como mucho, pero con un canto en los dientes te pegas y llegas a cobrar 600 euros. Hoy se pagan artículos, si tú vas a cubrir una noche un concierto, y bueno, lo que decía al principio, no mola porque vas gratis a ver el concierto y te gusta, pero bueno, estás trabajando, estás dando unas horas de tu tiempo, después tienes que ir, escribir más o menos bien para que se pueda publicar, demás, y te pagan 50 euros por eso. Hay empresas que publican anuncios, por ejemplo, empresas de cosmética, o en fin, la última que leí fue eso, de cosmética, que para su página web quieren personas que le den contenido a su página web. Y entonces el trabajo consiste en elaborar una serie de noticias cortas para subir a la web de esa empresa, para darle un poco de movimiento a esa web. Lo que suelen pagar por cada noticia de unas 15, 20 líneas, bien escrita, hay que buscar información y demás, por cada noticia son 3 euros. 3 euros. Más lo que dije antes de las páginas web que te piden que colabores gratis. Y entonces hay que sobrevivir. Hay gente que quiere seguir viviendo de esto. Sí, está muy bien lo que tú dices y yo sí, apoyo totalmente, y es genial lo de hacer trabajo social y tal, pero claro, si alguien quiere vivir de esto es muy complicado. Los maestros o los que pueden ser referentes están, hay gente que sí que por supuesto hace cosas, hay medios que están progresando, hay medios que funcionan, hay gente, no sé, el diario.de funciona, La Marea funciona, Diagonal funciona, por supuesto que hay medios que funcionan a base de mucho esfuerzo,
a base de que la gente no gane demasiado. Hoy la profesión periodística, el redactor de base, el que empieza, los chicos, pues son casi siempre chicos los que hacen este tipo de trabajo. Cuando vemos en las manifestaciones a las que vamos, vemos la gente que trabaja en los canales de difusión que habitualmente siguen estas manifestaciones y siempre son gente joven. Ganan muy poco. Me pueden decir, es lo mismo que gana el mismo chico que trabaja en la tienda de Zara de la Gran Vía, evidentemente. Al de la tienda de Zara no lo llama nunca mentiroso ni lo llama manipulador, es una diferencia importante. Y la segunda cosa es que es muy difícil, y esto es más importante, es muy difícil hacer periodismo del bueno, hacer investigación, hacer trabajo a largo plazo. El otro día escuchaba, no, hay un nuevo tipo de periodismo que es el periodismo de datos. Es decir, estudiar bases de datos, es lo que te permite sacar unas conclusiones. Ahora hay como mucha información volcada a la red de donde se puede sacar datos, no en España, que en eso somos bastante oscuros, pero hay muchos países donde sí se vuelca mucha información a la red, se consigue mucha información, en los que se puede hacer un buen trabajo de interpretación periodística de datos, pero es un trabajo muy lento, es un trabajo de años. Uno se tiene que poner a hacer un estudio muy profundo durante 2 o 3 años para conseguir una interpretación, una información, una noticia, y mientras tanto en esos 3 años hay que vivir, y entonces es muy difícil como medio de vida hoy el periodismo, y por eso pues de pronto hay gran gente que no se apunte a estos trabajos más sociales, evidentemente necesarios, y que apoyo totalmente que los hay, y además hay medios alternativos, que es lo que, como cerré la charla, a los que podemos recurrir para tratar de buscar otro tipo de noticias que no es habitualmente en los grandes medios. Había 2 personas que querían. El señor que está allá y... Menos mal que no nos encontrando. No, el señor de... Sí, me oye, ¿no? Bueno, gracias por venir, por aportar inteligencia aquí, ¿no? Como ahí está, estamos. Hay dos distopías que siempre hemos visto. Una es la de George Orwell y la otra de Aldous Huxley. Joder, los ingleses. Una es el 1984, El Gran Hermano, y la otra es El Mundo Feliz de Aldous Huxley. En 1984, El Gran Hermano TV y la prensa está censurada. Por contra, Aldous Huxley, todo el mundo tiene tanta información que no se entera de nada. Esas son 2 distopías, curiosamente, ¿no? Del tema. Yo cuando veo ahora mismo la información que hay, aparte de descorazonarme también, ¿no? Porque el más a la izquierda que veo es El País, cosa que flipo cuando voy a ver a un kiosco, que yo creo que ya es una cosa que va a desaparecer. Es la información tan sumamente sesgada que hay por una parte, y por otra parte la cantidad de información de gilipolleces que hay. O sea, a mí no me gusta el fútbol, ni nunca me ha gustado, y sin embargo me sé la alineación del Barça y del Madrid, y que el tío este está triste, el cristiano, y el otro baja la... O sea, tengo un montón de información de gilipolleces, ¿me explico? Entonces, eso por una parte, ¿no? Yo no sé si es peor darte contra el muro de la censura que puedes leer entre líneas, o contra el colchón blandito de Aldous Huxley, donde hay un montón de información, pero de memeces, todo. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me preocupa mucho que la gente no pueda realmente informarse, ¿no? Porque para informarse necesitas un poquito de sosiego, un poquito de paz, y necesitas no surfear, como dicen muchos, que es el tema de Internet, ¿no? Que también dicen en Internet lo de surfear por encima de la noticia, y a lo mejor lo que hay que hacer es bucear, ¿no? por la noticia. He hecho un poco en falta ese tipo de periodismo que, por ejemplo, en La Marea sí que hay. Yo os aconsejo que joder, es que si no compramos La Marea, no nos quedamos sin lo poco que tenemos, ¿eh? Es que se lo digan a los periodistas griegos, ¿no? Cuando estaban con la televisión pública griega hasta que se la cerraron, ¿no? Pues,
ahora mismo, y esperemos que no lleguemos a Grecia, que ser periodista en Grecia es prácticamente ser un héroe. O sea, a ver qué pasa con el tema de información. Y yo que iba a preguntar, pues sí, eso, ¿no? Que me explicases un poquito qué alternativas hay ahora mismo, aparte, pues eso, de saber leer un poco, de profundizar, qué es lo que hay para profundizar un poco en la noticia, para enterarte de verdad, no surfear, no enterarte un montón de memeces. Gracias. Bueno, un poco más o menos era lo que veníamos hablando, que sí, existen evidentemente estos dos mundos superpuestos, se dan ahora, ¿no? Por un lado tenemos, en algunos lugares más que en otros, un gran hermano que censura y que nos dice lo que ver, porque de algún modo el hecho de existir una presión económica que te obliga a no publicar determinadas cosas es automáticamente una censura económica, pero es una censura al fin y al cabo. Tú haces una autocensura porque sabes que si publicas determinada cosa, pues no te va a poner más publicidad y tu medio se va al garete. Y si eres periodista, actúas exactamente igual. Te autocensuras porque sabes que en tu medio determinadas noticias pues no van a colar. Entonces a la primera vez tu redactor jefe te va a llamar y te va a decir, no, mira, trata de obviar esto aquí mejor no lo pongas, no sé qué. La segunda vez te va a decir, oye, que ya te dije que trates de obviar esto, y la tercera vez te va a decir que eres un gilipollas y en el próximo ERE te vas a ir a la calle. Entonces, eso funciona, es así. El gran hermano está. De hecho, dentro de... Yo no creo que haya, es una opinión mala, yo no creo que haya 4 megaseres pensantes que delineen en cada ámbito en el que nos movemos para dónde tiene que ir el mundo, que diga, no, en periodismo tiene que ser así, en la información, en la sanidad, en la educación, en la política, en la economía. Pero evidentemente los que más o menos trazan las grandes líneas, pues no sé si se juntan a tomar un café, pero juegan en el mismo equipo, ¿no? Hablando de jugar en el mismo equipo, una aclaración interesante. A mí sí me gusta el fútbol. De hecho, yo soy periodista deportivo de base, sigo escribiendo de deportes. El lunes pasado publiqué un artículo de deportes en El País sobre Messi y lo digo porque siempre hubo una mirada muy peyorativa hacia el periodismo deportivo y con buena parte de razón en muchos casos. Pero bueno, desde mi lado yo reivindico que que uno es periodista, escribe de deportes, escribe de economía, si es periodista, es periodista. El que es malo, haga lo que haga. Que es bueno, haga lo que haga. Cierro paréntesis. Que bueno, eso, los que delinean las grandes líneas coinciden en que el sistema se mueva hacia algún lado. Y entonces, si a nivel económico vamos camino a un neofeudalismo, a una neoesclavitud, matizada, barnizada con los colores de esta especie de estado de bienestar o algún resabio que todavía queda y no sé qué, pero vamos en esa dirección, pues a nivel de información, pues vamos camino de un gran hermano, con una sobredosis de información. Con las dos cosas superpuestas, las dos características superpuestas que habías comentado. Alternativas, más o menos lo que dije antes. Hoy la información el acceso a la información depende de uno mismo. Lamentablemente, como cada vez tenemos menos tiempo para dedicar a lo que no sea tratar de buscarnos la vida, pues ese acceso a la información es más complicado. Pero también es imprescindible no solo acceder, sino leer entre líneas. A nosotros en la escuela no nos enseñan a leer entre líneas, o escuchar entre líneas, o escuchar entre hercios sería. No sé. Siempre hay en cualquier información alguna posibilidad de encontrar algo que no está escrito.
que no está exactamente escrito. Hay que leer con atención. Es cierto lo que dice él, en Internet se surfea, en Internet se lee a saltos, pero es un problema del que lee, no del que escribió. Hay que leer con atención. Se puede leer. A ver, me da culpa, yo hace años que no compro un periódico de papel. Yo leo todo por Internet. Agarro un periódico de papel una vez, pero vamos, cada muerte de obispo. Pero sí, es una frase argentina esa. Pero bueno, cuando leo algo en Internet lo leo. Me detengo y lo leo. Y si además me suena raro, es muy común lo de, como todo el mundo colgamos, todo por Facebook, por Twitter y toda esta tontería, pero que por ejemplo lo que trabajamos como freelance no tenemos más remedio que estar ahí, porque lo primero que te preguntan es cuántos seguidores tienes en Twitter para determinar cuál es tu nivel de llegada. Entonces tenemos, es verdad, entonces pues tenemos que tener Twitter, Facebook y todas estas cosas, pero claro, ahí la gente ve una noticia, ve algo que va por ahí rulando y ¡bumba! Lo sube, ¿no? Y se comparte y yo de repente veo alguna cosa y digo, esto está mal, esto no puede ser así, y empiezo a buscar dónde está el origen de la noticia y empiezo a buscar dónde está, quién fue el primero que publicó esto. ¿De dónde salió esta historia? ¿Cuál es el estudio? Un estudio dice, ¿qué estudio? ¿Quién pagó el estudio? ¿Quién pagó el estudio? Los estudios universitarios famosos, los estudios científicos famosos, no se pueden creer nunca. Nunca hay que creer en un estudio científico si no dicen quién pagó el estudio. Si un estudio científico dice que el café hay que tomar 3 cafés por día porque te hace fenomenal para la salud y vas a tener un corazón de hierro porque te tomas 3 cafés al día, averigua si no lo pagó Nestlé, porque entonces no sirve de ese estudio. Porque eso pasa habitualmente. Si detrás de esos estudios de la Universidad de Machu Picchu en no sé dónde, en Estados Unidos siempre, sí, Massachusetts, siempre hay una Massachusetts raro por ahí que... bueno, esas universidades que tienen presupuestos escasos, ¿cómo sostienen sus departamentos de investigación? A base de hacer estudios financiados por empresas que te pagan esos estudios. Esas empresas que quieren que digas que su producto no sé qué. Bueno, eso después sale multiplicado y aparece en los diarios, aparece y empieza a rodar por ahí, por internet, redes sociales, y dices, ¿pero quién dijo esto? ¿Quién pagó este estudio? Y bueno, lo mismo pasa con cualquier noticia. Estoy cansado de ver noticias que de repente me suenan extrañas, una de cada 100.000 que habrá extrañas, pero bueno, cuando pillo una, digo, ¿y esto? ¿Esto de dónde ha salido? Y entonces empiezo a mirar para atrás. ¿Cuál es la fuente que usó este tipo? Voy a ver dónde salió el original. ¿Y el original qué fuente? Y el original, y pum, y voy para atrás, y la mayoría de las veces, esto es un cuento. O está mal, o se transcribió peor, o el origen era una cosa y se convirtió en otra porque es un juego del teléfono descompuesto que termina siendo algo totalmente distinto a lo que quiso decir el primero. Claro, es un trabajo, hay que tomarse tiempo. No todo el mundo tiene tiempo, no tenemos tiempo en general. Bastante con que de vez en cuando podemos echar un vistazo a los periódicos o a lo que sea. Entiendo que es complicado todo este trabajo. Nos obligan a a emplear mucho tiempo en buscar una información que sea medianamente fidedigna. Pero es la única alternativa. Porque si vamos a esperar que nos la den desde arriba, estamos perdidos. No hay ninguna posibilidad, cero posibilidad, cero. Porque además esto va a ir a peor. Entonces es cero posibilidad. Hay que creer en la gente que sigue haciendo periodismo, en la gente que quiere hacer periodismo, en la nueva gente que quiere hacer periodismo, en la gente que hace periodismo, la gente que hace periodismo en red, que lo hace bien, la gente de La Marea, decía, si tú lo habías nombrado antes, la gente de La Marea trabaja muy bien. Hay gente que realmente hace periodismo y hay que apoyarlo, hay que estar con ellos, hay que tratar de buscar lo que hace, incluso de marcarle los errores si uno los encuentra, porque ojo, que manipular se manipula de todos lados, ¿eh? Que todos fuimos a manifestaciones y después los medios nuestros decían que había más gente de la que había, ¿eh? Que yo también, uno de los primeros trabajos que hice en Argentina, cuando empecé a trabajar de periodista en el año 83, en el año 83 Argentina recupera la democracia, bueno, las elecciones el 30 de octubre, creo, de octubre me parece.
Y entonces ahí, día por medio, un miércoles y un viernes creo que fue, los dos grandes cierres de campaña electoral del radicalismo de Alfonsín, que es el que ganó las elecciones, y del peronismo. Y a mí en el periódico donde trabajaba me dan la tarea de contar cuánta gente había, porque se tomaba como un dato clave para saber quién podía ganar esas elecciones, ver cuánta gente iba a ir a cada uno de los cierres de campaña. Y entonces yo me aprendí a estudiar cómo calcular en cada sector de la calle. Los dos actos se hicieron en el mismo sitio, era fácil la comparación, en la 9 de julio, en el Obelisco, ahí en Buenos Aires. Y entonces yo sabía por metro cuadrado cuánta gente había que contar según el nivel de gente que entraba, es decir, cuánto era la separación entre una persona y otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde aquel entonces yo sé más o menos calcular en función de si averiguo cuántos metros cuadrados tiene Neptuno, cuántos metros cuadrados tiene Sol, yo sé cuánta gente puede entrar y cuánta gente hay en un acto y cuánta gente hay en otro. Y entonces, cuando la policía dice que hay 10.000, cuando evidentemente no hay 10.000, está mintiendo y está manipulando. Cuando los medios nuestros vendieron una manifa durante mucho tiempo y resulta que dicen que hay 200.000 y hay 50.000, también están manipulando. Ojo, manipulamos todos. Entonces hay que decir también eso. Hay que decirle a los que se equivocan que no lo hagan, porque no podemos entrar en lo mismo que hacen lo que no nos gusta. Hacer buen periodismo es hacer buen periodismo y decirlo. Y decir lo que hay. Que nos salió mal una manifa, nos salió mal. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Aprendamos y tratemos de mejorarla para la siguiente. Pero no se puede vender lo que no hay. La foto aérea, muy lejos, siempre parece que hay mucha gente. Tú ves, wow, desde Colón hasta Cibeles lleno de gente. Y cuando acercas el foco, es la portada del ABC, que hay 3 personas sueltas en el medio. Es lo mismo, pero cada uno lo cuenta como quiere. Y lo manipula como quiere. La alternativa es esa. Dedicarle tiempo, criticar a lo que haya que criticar, apoyar a los que haya que apoyar y tratar de ser nosotros los que evitemos ser manipulados. Hay 3 palabras y alguien más que no le dice. Hola, ¿se oye? Sí. Yo... ¿Así? Sí, sí. Está bien. Yo hace 20 años estaba, después de haber terminado la carrera de economía, no de periodismo, pero bueno, hacía mis pinitos en periodismo, ¿no? Entonces empecé a escribir en El País. Y bueno, yo estaba emocionado, ¿no? Porque El País era el periódico de culto en casa y bueno, poder escribir ahí era toda una cosa emocionante, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue convirtiendo en algo más de contribuir de vez en cuando y dedicarme a otra cosa como actividad principal. Hasta que ya lo dejé, definitivamente ya dejé de publicar. El País en ningún sitio, publiqué más y ya. Hace unos años me llamaron del País para un artículo muy específico, muy concreto, ¿no? Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿cuánto me pagáis? Entonces parece que les sorprendió mi pregunta, ¿no? Es decir, bueno, pero como que hay que pagar. Y dice, pues, sí, claro, es decir, que cobro por mi trabajo, en fin. Si quieres que te lo haga, te lo hago, pero ¿cuánto me pagas? Claro. Es decir. Y entonces me dijeron la clave, que es lo que tú decías, ¿no? Es que un lector nos lo hace gratis. Yo digo, pues te lo haga el lector. Sin ningún problema, ¿no? Yo encantado de que te lo haga el lector. Y ya está, me desentendí del tema, ¿no? Y entonces pasaron 2 o 3 meses y entonces me llaman, me dicen, oye, ¿y el artículo? ¿Qué artículo? ¿Pero quién eres tú? Pues sí, es que habíamos quedado en hacer un artículo, ¿no? Habíamos quedado que no me ibais a pagar nada y en consecuencia yo no iba a hacer el artículo. Oye, pues hazlo, por favor, y tal. ¿Pero cuánto me vais a pagar? Y otra vez. Y tanto. Y yo, ¿cómo que tanto? Pero si es que hace 20 años me pagabais 4 veces más. ¿Cómo me vais a pagar tanto? Y yo, ese tanto no me interesa. Como debían tener mucho interés en ese artículo, o no habían conseguido que ningún lector se lo hiciera, pues al final, efectivamente, me lo contrataron conmigo y me lo pagaron como un 30% menos en términos nominales lo que me pagaban 20 años atrás. En términos reales, la tercera parte o así, ¿no? Contando la inflación. No volví a colaborar con El País. O sea, fue la última y dije, hasta aquí. Ya no volví a colaborar más porque no voy a estar peleándome con ellos, ¿no? Es decir, si no quieren pagar, pues que no paguen, ¿no? Anécdota 1. Anécdota 2. Hace como un año me invitaron a Televisión Española a hablar sobre la crisis y tal y cual, ¿no? Me llevan allá al Pirulí y estoy toda la mañana, la entrevista dura media hora y luego pusieron en el telediario
un pase de 9 segundos y otro de 15 segundos. Yo me quedé diciendo, sí, vi el televidor, claro, tenía curiosidad por ver cómo salía, ¿no? Y estoy mirando y en el televidor salía y ese soy yo, sí, soy yo. Y esa voz es mi timbre de voz, pero lo que estoy diciendo no se parece en nada a lo que yo quería decir en mi entrevista. Yo quería decir esto, esto y esto, y han cogido dos cosas que nada tienen que ver. Y eso sin mediar, creo yo, ninguna innovación por parte del periodista que me estaba, simplemente que cogió lo que le dio la gana a él. Esa es la sensación que yo tuve. O sea, el periodista me ha hecho una entrevista de media hora, ha cogido una pieza de 9 segundos y otra de 15 segundos, las que daba la gana, pero que no es lo que yo estaba diciendo, aunque yo tampoco podría negar que lo he dicho, porque efectivamente lo he dicho, me ha vuelto a llamar televisión y ya no he vuelto a aceptar, ¿no? Entonces, ni de televisión, ni española, ni de Telemadrid, nada, ya fuera, se terminó, yo no quiero colaborar en eso, ¿no? Entonces, claro, la conclusión, si es una profesión que está tan mal pagada, que está tan mediatizada, que hay tantísimos problemas con el abandono de las personas que sabían, porque se las ha dejado fuera del asunto, joder, si la gente que tiene algo que aportar también se va retirando, ¿qué nos queda, no? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué nos queda sin morirnos de hambre? Quiero decir, para la gente que quiere más o menos intentar hacer algo en este ámbito, ¿qué queda sin morirse de hambre, no? Me gusta, gracias por la pregunta. Me gustó tu intervención porque tocó muchos aspectos de, bueno, algunos que dije durante la charla y otros que me atañen personalmente. Yo tampoco estudié periodismo. Yo también llegué al periodismo como se llegaba antes, porque me gustaba. Pero no tengo ningún título de periodista, nunca tuve ningún título ni de cerca de periodismo, no tengo ni un solo minuto de estudio de periodismo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿O qué le queda a la gente que quiera vivir de esto? Es la pregunta del millón. El otro día escuchaba una charla también y decía, no, bueno, ahora hay muchas alternativas, es cierto, antes los periodistas trabajábamos, por lo menos los que trabajábamos en medio escrito, trabajábamos de determinada manera, escribíamos nuestro artículo, lo entregábamos, y una vez que lo entregábamos, pues ya está, ¿no? Hasta que salía publicado el día siguiente o el mes siguiente, depende de si fuera una revista, un periódico, y ya está. Hoy es cierto que un periodista puede montarse su propia ventana, en la cual puede hacer muchas más cosas que escribir, puede hacer vídeos, puede hacer fotos, puede asociarse con otros profesionales y buscar maneras diferentes de contar la información, de contar la noticia. Se puede hacer, la tecnología permite hacer una cantidad de cosas que antes eran inalcanzables, tener medios muy compactos, muy concretos, no solo de estos, no un blog que pone un artículo debajo de otro, sino con un coste relativamente accesible, montar de estos que se pueden ir pasando páginas, que parezca un periódico, una revista, pero que se vea por la pantalla, y ahí se puede, no sé, hacer cómic, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas alternativas que se pueden hacer. El problema es cómo vivir de ello, claro, pero eso es lo que yo decía antes, es lo que le decía cuando me preguntaba a Liliane, cuando me decía lo de la acción social o del trabajo social del periodista. El problema que tenemos hoy, los que llevamos muchos años trabajando de periodistas, o los que están entrando ahora a este mundo, es conseguir sobrevivir de esto. Y eso tiene que ver con esa plusvalía que decía antes, que si eres economista sabes bien de lo que hablo, que se ha perdido en buena medida. Entonces, creo que estamos todavía en plena tempestad, en pleno proceso de transformación de esta revolución industrial que vive todo el sector de la información. Entonces, todavía no están definidos, nadie tiene definido, los grandes editores de prensa, los grandes medios audiovisuales no tienen definido realmente cómo vivir ellos como medios, y mucho menos cada individuo,
de los que trabaja allí tienen claro cómo sobrevivir a este tsunami. Hoy por hoy lo que hemos tenido que hacer, todas, es intentar, por un lado, bajar nuestros precios. Hemos tenido que poner el ego allá y decir, bueno, mira, ya antes decías, no, por menos de 500 euros yo no enciendo el ordenador. Bueno, 400, 200 y vas bajando el listón y vas encendiendo el ordenador porque si no, no vive. Y eso es una alternativa. Ir agregando actividad, es decir, hacer fotos, hacer vídeos, aprender a hacer cosas que antes, por lo menos la mayoría de los que estábamos en empresa escrita, no hacíamos. Asociarse, claramente asociarse. La Marea es una cooperativa, hay varios medios más que funcionan bajo ese paraguas de cooperativa en las que, bueno, mal que mal, los esfuerzos y los beneficios se reparten. En cualquier caso, creo que el periodismo a mediano plazo, digamos que tiene mala solución desde el punto de vista de cómo vivir de esto. Si no, habrá siempre alguna estrellita que surja y que gane mucho dinero y que por lo que sea, porque es muy buena o porque es muy guapo, muy guapa, o tiene mucho carisma o lo que fuera, pues gana mucha pasta, pero después por cada una de esas personas habrá miles que sobrevivan como puedan y que mantengan esto por pura vocación, por ganas, porque quieran hacerlo, porque lo vean como algo necesario y porque sientan que no pueden hacer otra cosa. Yo podría haber sido médico, bueno, soy médico, pero es que yo no soy médico, yo necesitaba ser periodista, no me sentía metido dentro de un hospital. Y bueno, y eso le pasa a muchísima gente, no sabemos hacer otra cosa. Nos cuesta mucho reciclarnos a hacer otra cosa cuando vemos que no nos dejan ser periodistas. O que no podemos sobrevivir, pues ser periodista lo puedo hacer gratis, ¿sí? pero digo, tratar de seguir viviendo del periodismo, está complicado, hay que buscar nuevos caminos, lamentablemente si no hay aquí, hay otros lados, hay muchos sitios en el mundo, hay muchos continentes en el mundo donde el periodismo está en pañales, donde se puede trabajar y se puede trabajar bien. Latinoamérica tiene millones de problemas, pero hoy en día a nivel de información y de periodismo hay una ebullición que no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Hay realmente mucho que trabajar ahí y hay mucho que copiar ahí. Hay que mirar para allá, hay que aprender, hay que bajarse del pedestal, creer que somos aquí en Europa somos los reyes del mambo, y mirar por otro lado y darnos cuenta que en otro lado se están haciendo cosas interesantes, que el fiel de la balanza hoy ha cambiado y mira por otro lado y se pueden hacer muchos trabajos a nivel local, a nivel barrial, a nivel de pequeños núcleos muy interesantes con los medios tecnológicos que tenemos ahora y que se pueden aplicar aquí tranquilamente si hacemos conciencia de que vamos a vivir apretados, de que no vamos a sacar 1.500 euros al mes viviendo de esto y que lo hacemos porque es vocacional, que no hay que estudiar periodismo porque es una María, sino porque eso no te lleva a ningún lado. Entonces habrá menos oferta de periodistas, pegas una patada en el suelo y salen periodistas por todos lados. Eso también ha tirado el mercado abajo. Que no te interesa trabajar por lo que te ofrecían, que es nada, o por 200 euros, pues hay una cola larguísima detrás. Que se mueren por publicar en el país. Te da prestigio. Ya, para el prestigio no paga. Entonces la gente que lo lee dice, ¿y para esta porquería voy a tener que pagar o voy a tener que preocuparme? Pero eso va en detrimento del propio periódico. Porque yo dije que había 4 crisis grandes y muchas pequeñas. Esa es una crisis pequeña.
Una de las pequeñas de las que no dije es exactamente esa. Es tirar piedras contra tu propio tejado. Esa es una. La otra es la pérdida de credibilidad cuando tú sabes perfectamente qué es lo que va a decir cada periódico o cada radio que escuches. Si tú de antemano sabes lo que va a opinar este diario sobre determinado tema, sobre todo en política o en economía, pierde credibilidad. Esa es otra crisis pequeña relativamente, pero que ha influenciado para la bajada de venta, Es curioso, porque en realidad la mayoría de la gente que compra el periódico para que o escucha una radio, lo hace para que el periódico o la radio le ratifique lo que uno piensa. Donde el periódico o la radio diga una cosa diferente, lo deja de comprar. Esto ya no es lo que era. Si la ABC ya no es monárquico, no lo compro más. ¿Cómo el ABC me va a hablar mal del rey? Lógico, porque además la gente que funciona de esa manera, de alguna manera le sigue creyendo al periódico suyo de confianza porque le está diciendo lo que quiere escuchar, lo que quiere ver. Y por eso todavía se mantienen los periódicos, si no vendería muchísimo menos de lo que venden. Muchísimo menos de lo que venden. Pero bueno, la coyuntura es muy complicada. Es decir, yo lamento tener que dar un panorama tan sombrío, pero me parece que es el panorama que es. La profesión está muy mal desde donde la miremos. Y la profesión, en definitiva, es la que hace el periodismo. Es el periodista de base el que hace el periodismo. Es el que sale a la calle a buscar la noticia. Después los jefes, bueno, se mueven en función de los intereses y hacen que ese periodista de base pues edite, corte y elija esos 2 trocitos de entrevista que te hicieron, que se adecúen. En casi todos los trabajos uno termina trabajando para su jefe. Porque más o menos cuando sabes qué es lo que le hace contento a tu jefe, pues hacen las cosas para que tu jefe esté contento. Y eso sabes que vas a vivir tranquilo. Bueno, entonces terminas trabajando con todo. Si tu jefe sabe que tú lo que quieres es sacar un par de frases o que le des un par de datos determinados que tengan determinado enfoque o que sean divertidos o que llamen la atención o que si tú titulas para tu jefe. Yo dije el lunes pasado, publiqué una cosa en El País. Bueno, le tuve que poner, a mí me gusta mucho titular y el titular es un poco hacer, tiene cierto parentesco con la publicidad, o sea que curiosamente yo detesto la publicidad, pero reconozco que cuando titulo busco llamar la atención. Si además de tener que llamar la atención cuando titulo normalmente, yo tengo que escribir un artículo en mi casa, mandárselo al redactor jefe de un periódico y generarle interés para que lo lea, tengo que meter un título que llame mucho la atención, porque si no, no lo lee ni él, ¿cómo me lo va a comprar? No lo va a comprar nunca. Bueno, eso multiplíquenlo por todo lo que quieran, con todos los freelance que andamos dando vuelta por ahí y los propios periodistas que se mantienen en las redacciones, que también necesitan participar en un show en el que se han convertido los informativos de noticias. Los programas que no son telediarios, pero que de alguna manera... Habla sin él ya. Baja el volumen un poco. No, o habla sin él. No, baja el O habla volumen, sin la él rueda, ya. ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí mejor? Vale. Baja un poco más. Mucho ruido, bueno, ahora O baja más. Si habla así, me o escucha. baja más el Sí, volumen. sí, sí. Vale. No sé, me perdí ahora. ¿Dónde estaba? El tema de... Sí, los títulos de artículos o lo que pasa no, estaba diciendo que en los programas de televisión, por ejemplo, los que no son telediarios, pero que sí son programas periodísticos. Por ejemplo, equipo de investigación, callejero, no sé, cuando hacen cosas más o menos periodísticas. ¿Ustedes se dieron cuenta la velocidad a la que va? ¿A la velocidad a la que se mueve la cámara? Es pum, 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 pum. No te dan descanso, no te dan sosiego, no puedes respirar entre una imagen y la otra. Eso no es casual. Vuelvo otra vez a la teoría de la gran mente que piensa y delinea la verdad. Bueno, no existe, pero sí, todo va dentro de lo mismo. Si hacemos un show, hacemos un show. Y entonces, si hacemos un show de un programa periodístico, la noticia te va a pasar tan rápido que no la vas a incorporar. Te vas a quedar con la idea general de que sí, no, es terrible lo que pasa. ¿Ahora mejor? Bueno.
No, yo me escucho igual, pero... Déjalo, Óscar. Déjalo. Déjalo, que lo que hacemos es interrumpirle. El show general necesita eso y necesita esa sobredosis de información que decía él. Claro, eso es una sobredosis. Tú durante una hora estás bombardeado literalmente por imágenes. Bombardeado porque no hay ninguna imagen, no hay ningún trozo de programa que dure más de 5 segundos. Es un bombardeo. Y pum, la cámara se mueve para arriba, para abajo. Te vuelven loco. Acabas agotado después de un programa de esos. Y con una idea muy somera de lo que te quisieron decir. Bueno, eso es un poco el manejo general de la información. Hacia eso apunta. A que te enteres de pocas cosas, a que te quedes con una idea somera. Y bueno, eso es un poco el camino que llevamos. Lamentablemente, insisto, me encantaría venir y contarles que vamos maravilloso, que el periodismo es una carrera de futuro y que se va a ganar mucho dinero en el periodismo, pero no es así. La realidad es que no es así. A mediano plazo todavía queda camino para saber exactamente cómo termina esta revolución industrial propia que vive la revolución digital y la revolución general que vive el periodismo, es inmersa dentro de esta crisis económica general, y creo que cuando salgamos y cuando más o menos todo quede un poco más claro, podremos contestar esto que me preguntas: ¿cómo hacemos para sobrevivir los que queden o queremos y queramos seguir viviendo del periodismo? Hoy es una pregunta muy difícil de responder, porque no hay una respuesta clara, porque no hay una salida clara. Hay que probar, hay que intentar, hay que inventar y a ver cómo sale. Queda una pregunta, y como se van haciendo las dos, y yo sé que a las dos mucha gente se levanta, quiero recordar que la semana que viene se va a tratar sobre el acuerdo de libre comercio Europa-Estados Unidos, el libre comercio e inversión, que los ponentes van a ser dos: Carlos Ruiz y Tom Cuchar. Yo a Rodolfo le quiero hacer una pequeña pregunta, que la tenía porque me había despistado, porque si hay alguna razón específica para que haya tanta diferencia en mujeres paradas dentro del periodismo y hombres, porque entonces pues, las mujeres suelen ser siempre las que cobran menos, a veces más dóciles. Y luego ya... Dentro del mundillo nuestro pasa lo mismo que pasa en la mayoría de los trabajos. Simplemente hay la ancestral diferencia que existe entre la mujer que decide en algún momento de su vida tener hijos y que automáticamente pasa, la mujer que decide tener hijos y automáticamente pasa a estar relegada dentro, al fin y al cabo funciona igual que en cualquier empresa que fabrica tornillos. Te pregunta el de recursos humanos cuando te va a contratar, te pregunta si estás pensando en tener hijos. Y entonces si una mujer dice que sí, que está pensando en tener hijos, pues la descartan y no la contratan. Periodismo pasa lo mismo. Al fin y al cabo en todas las empresas hay departamentos de recursos humanos y prácticamente lo mismo. Fuera de eso, no, a nivel del trabajo cotidiano no hay ninguna diferencia, se trabaja igual, está a la par. ¿Había otra pregunta? Pues ya a esta hora ya terminamos. Yo creo que lo que está claro es que necesitamos información fiel si queremos hacer un buen diagnóstico para cualquier tipo de problema, y sobre todo ahora nosotros en la situación de crisis en la que estamos. Y yo sobre este tema, como íbamos a hablar del periodismo, he encontrado dos referencias al tema de cómo está la banca española actualmente. Y he cogido un artículo de Juan Laborda, que también es un periodista digital, donde hace un diagnóstico como este: la banca española, contaminada en su totalidad, necesita mucho más capital. Nosotros decimos a veces en la plataforma por la banca pública, decimos que está incluso quebrada la banca española. Y dice que necesita mucho más capital, según sus estimaciones, alrededor de 300.000 euros. Y aquí en el... 300.000 millones. 300.000 millones, eso, perfecto. Y aquí en el expansión dice que la banca avisa que exigir más capital, o avisa, pues está ya obligando, avisa que exigir más capital daña el crédito. Entonces lo que está claro
es que la información es imprescindible para dar un buen diagnóstico, para solucionar problemas. Es imprescindible. Y entonces nos llevamos al problema, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a los ciudadanos con una mala información? Ese es el problema, es el nudo gordiano que tenemos. Y lo que está claro, que igual que están los periodistas mal, el marido de mi hija es arquitecto y también está mal. Hay mucha gente que está mal. Y entonces está claro que con las líneas que tenemos de trabajar aquí no vamos a solucionar el problema. Yo creo que Liliana lo ha orientado, la información es un elemento primordial y tendría que ser servicio público, pero con participación ciudadana para que controlemos los ciudadanos. Y a ver si llegamos y tenemos suerte, un poquito con todos. Bueno, como no hay pregunta aquí, no tengo nada que contestar, simplemente que... Sí, ¿eh? ¿Tú tienes una pregunta? Lo que pasa es que como he llegado tarde a lo mejor ya lo habéis hablado, pero yo veo que se están haciendo mareas de sanidad, de educación, y falta también pues, una lucha por parte de los periodistas, porque los medios de comunicación somos grandes cómplices de todo lo que dice ella, de todo este diagnóstico, de esta manipulación que se está haciendo de la situación. Como llegaste tarde, no escuchaste la primera parte, claro. Yo empecé hablando de nosotros mismos, de los periodistas, y diciendo exactamente esto. Vale. Diciendo exactamente que no hemos hecho nada, no hacemos nada. Que no existe el sindicato de periodistas, que cualquier intento fue vano y que no hubo ningún tipo de unión, que hubo un sálvese quien pueda y que sigue habiendo un sálvese quien pueda y todo es muy individual. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, lo habíamos mencionado antes. Una única cosa, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ella y estoy de acuerdo con lo que dijo Liliana. Para hacer eso necesitamos un gobierno sandinista o parecido que tenga medios estatales y en esos medios estatales se puede hacer esa radio que hablaba ella en Nicaragua. Empezaron siendo guerrilla, ¿eh? O sea que... Bueno. Antes de llegar a ese gobierno. Vale. Gracias, muchas gracias por la atención. 34-35, para que no cambiemos los datos. Un último anuncio, ya que estamos hablando de información cuando queremos decir anuncios, pero bueno. Lo cierto es que hemos sacado un documento, lo digo que está en el Facebook de Economía Sol, en nuestras páginas, en Toma la Plaza. Ahí algunos de los, ahí podéis enlazar algunos de nuestras páginas web en donde lo colgamos, y es un documento que se llama 25 horas. Lo hemos sacado el viernes pasado. Es un documento que se ha debatido y elaborado por varias personas de diferentes asambleas, personas que han estado participando en asambleas de economía en diferentes barrios. Es un documento que se llama 25 horas, es por el reparto del trabajo, y lo saca Interbarrios de Economía. Por favor, darle la máxima difusión, porque lo que queremos es justamente que no se diga que es que no planteamos alternativas. Es un documento de muchos consensos, de año y medio de consensos. Es muy esquemático, pero está acompañado con varios anexos de documentos que nos sirvieron, digamos, de fundamento para llegar a esos consensos, aparte de todo lo que ha sido el debate a lo largo de todo este tiempo. Entonces, por favor, difundirlo. Ahí está lleno de ideas, fuerzas. En el Twitter de Economía lo hemos estado lanzando y divulgarlo, porque la idea es que se hagan eco de este documento los trabajadores, la gente que está organizada y que puedan hacer propuestas, o por lo menos es un documento, más que nada, es un documento de movilización y para la movilización. Y ya el que quiera sumarse a eso, pues bienvenido sea, porque se puede escoger ahí cantidades de frases, cantidades de ideas fuerza.